Reciban un saludo fraterno de parte de su servidor Osvaldo Rodríguez, fundador de Centinela Publishing, y hoy relataremos la historia de la incursión a Curralchen. Como saben, habíamos relatado acerca de la muerte de los dos oficiales y los sucesos van prácticamente en un orden. Quiero invitarlos también para que nos compartan un like y se suscriban a la página de Centinela Publishing. Ahora sí, pasemos a la historia. Esta historia está basada en el libro Verde Olivo Vieja Escuela, de autoría de Osvaldo Rodríguez y en coautoría con varios autores. La historia que hoy contaremos nos la relata el sargento Lacroix. La incursión a Curralchen. Y dice la historia lo siguiente: después del triste deceso de dos de nuestros compañeros oficiales, quedó un amargo sabor de boca entre los hermanos de armas que conformamos la unidad del 83 Batallón de Infantería, destacamentado o con plaza en Rancho Nuevo, Chiapas. Lamentablemente no se hizo justicia. Qué triste fue saber que el mando hasta recompensó en aquella triste situación a los bandidos procedentes de Mitzitón, aquellos que habían llevado a cabo la masacre. Y por su fechoría, en lugar de encarcelarlos, los premiaron. Aún, como mencionábamos, cuando ellos relataron con santo y seña cómo habían dado de baja a los dos oficiales. Pero las cosas seguían pasando allí en la unidad del 83 Batallón de Infantería, y las cosas tenían que seguir su rumbo normal, aunque varias situaciones cambiaron, como por ejemplo se nos dio la orden de que a partir de ese momento ya no hiciéramos tanto orden cerrado, sino que más bien fuera el adiestramiento más intenso. Y también de oídas se oía que por ahí andaba un grupo radical paramilitar. Eso es lo que mencionaban los de información y otras comunicaciones que nos llegaban acerca de estos sucesos. Y bueno, pues las cosas iban pasando día con día. Como mencionábamos, estar en la unidad era un poco lobrego porque las instalaciones hasta cierto punto eran algo deprimentes, pero ya nos estábamos acostumbrando a esa situación. Cuando de repente una mañana nos reunieron a todos en la explanada de la unidad, y esto por orden, venía directamente la orden de parte de mi general Miguel Ángel Godínez Bravo, comandante de la 7ª Región Militar, y también venía con copia del general comandante de la 31 Zona Militar, Gastón Menchaca Arias. ¿Y cuál era la orden por la que nos tenían reunidos ahí en la explanada del 83 Batallón de Infantería? La orden era que de forma inmediata teníamos que ser transportados toda la unidad o desplazados hacia una región que se nos designaría, porque por orden del mando las diferentes unidades como el 20 Batallón de Infantería y el 24 Regimiento de Caballería Motorizado, que después con el tiempo cambiaría a RECOES, lo que significa Regimiento de Caballería de Operaciones o Caballería Motorizada
de operaciones especiales. Y por supuesto que también estábamos incluidos nosotros, el 83 Batallón de Infantería con sede en Rancho Nuevo. La orden era que nos teníamos que introducir a la alta montaña, específicamente a una región conocida como Corralchen. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era que por orden del alto mando era necesario llevar a cabo nuestro CAR, o como se conoce, curso de adiestramiento a nivel región. Y este adiestramiento a nivel unidades, todos los que hemos pasado por unidades, sea de infantería o caballería, otras unidades, saben a qué me refiero cuando hablo del CAR o del CAS, curso de adiestramiento a nivel zona. Es donde toda la unidad se desplaza orgánicamente con el único propósito de ir en adiestramiento a nivel general o a nivel unidad. Y bueno, pues las cosas iban dando así. Y dice el escritor, nuestro hermano de armas, el sargento Lacroix, nos relata lo siguiente: nadie imaginaba lo que nos esperaba por esa región. Aún teníamos conocimiento de que existían incidentes de guerrillero en todas o de guerrilleros en todas esas áreas. Aunque siempre se manejó según el personal de información de que este personal desplazado en diferentes puntos tanto de la montaña como de la selva eran gente extranjera. Generalmente se decía que eran expatriados de Guatemala que venían huyendo del ejército de aquel país y que se habían adentrado en México, pero la orden del mando es que no los tocáramos mientras no hicieran nada indebido. Eran prácticamente intocables. Y como menciono, existía la tonta orden del mando, que era la siguiente: no los toquen mientras no generen ningún conflicto. Si vienen en son de paz, así déjenlos. Y así fueron pasando los días, hasta que un día, una de esas tardes, prácticamente ya se estaba acabando el día y estaba viniendo la noche. Recuerdo que era el mes de mayo de 1993. El día exactamente no lo recuerdo. Pero nos encontrábamos específicamente en ese día en la Sierra Alta de Corralchen, donde prácticamente no existían ni casas y los caminos o los pocos caminos que habían eran meras brechas intransitables por los vehículos. Solamente podíamos caminar a pie. Estas brechas las había dejado años atrás la compañía de Pemex, cuando tenían tuberías por esa región. Pero para este tiempo de 1993 eran lugares casi intransitables y no se podía entrar con los vehículos por esos caminos. En unas partes de a tiro teníamos que caminar o andar a paso de infante. ¿Por qué? Como mencioné, era completamente intransitable el lugar. Teníamos que abrir camino con machete en mano e ir a las vivas en cada paso que dábamos, porque no sabíamos qué nos esperaba por esa región. En esa región recuerdo que por ser altas montañas nos era muy difícil andar. En primer lugar, por el poco oxígeno, nos cansábamos, y a eso le sumamos que íbamos con equipamiento y nuestras armas, municiones y aparte nuestro abastecimiento. La neblina era muy intensa, era muy poca la visibilidad. Las caminatas nocturnas resultaban casi imposibles. En esa ocasión que íbamos por una caminata nocturna, se oía solamente los oídos de los pájaros, el correr del agua en los arroyos. Y ya para ese tiempo teníamos 2 días
en ese disque adiestramiento, pero más que adiestramiento resultaba como un curso de supervivencia, porque los 2 días que teníamos ya en esa alta montaña eran días que no habíamos comido prácticamente nada. De repente, en una noche, a lo lejos, vimos lo que parecía un campamento, porque se veían pequeñas luces. Era un lugar escondido entre la sierra, y como aún no era noche en su totalidad, sino que apenas había caído el sol y estaba oscureciendo, pudimos divisar lo que parecía una pista de infante. Pero más que pista de infante tenía otras características. Dijo alguien que tenía experiencia en un curso de guerrilla y contraguerrilla: ¿sabe qué, mi sargento? Parece ser que esa es una pista del tipo de operaciones especiales. Este elemento que había mencionado esto era un cabo veterano que había tenido experiencia en otras unidades y había sido adiestrado en cursos tipo extranjero y tenía conocimiento en lo que estaba diciendo. Y dijo el sargento y el oficial: ¿cómo que se refiere a una pista de guerrillero? Dijo: mire, divísela bien, mi sargento y mi teniente, y se va a dar cuenta que tiene diferentes características. Pero lo que más nos llamó la atención en esa ocasión es que también se miraban chozas, y pudimos observar con cuidado, muy sigilosamente, que también se observaba personal que andaba caminando. De repente nos empezamos a dirigir más sigilosamente. Algunos andábamos por una región, otros por otra área, pero los que estábamos ahí empezamos a desplazarnos con mucho cuidado. Cerca del lugar, de ese lugar que menciono, fue donde se dieron los hechos funestos, en donde de repente, sin darnos cuenta, a pesar de que íbamos alerta, gritó alguien: ¡emboscada! Y con el factor sorpresa de parte de la guerrilla, empezaron a rafaguearnos. Lo único que alcanzamos a hacer es tirarnos inmediatamente, como nos habían enseñado en nuestro curso de patrullas, y empezamos a observar a los 360 grados a ver de dónde venían las ráfagas, porque eran intensas. Y en el cambio de ráfagas inmediatamente respondimos a la agresión. Y lo lamentable de todo es que ahí cayeron en ese día 2 hermanos de armas. ¿Y cómo fue que esta emboscada se llevó a cabo? Las instalaciones clandestinas que estaban ahí seguramente tenían un anillo o hasta 2 anillos de seguridad. Y en una de esas, los guerrilleros fueron apercibidos por alguno de los 2 anillos de seguridad de que nos estábamos acercando. Y alguien les dio la señal cuando ya estábamos más cerca. Y que tarde que temprano tendría que haber un desenlace en un enfrentamiento. Y así fue. Se dieron los hechos funestos, y después de la refriega hubo ráfagas de ambos lados. Pero esa misma noche fueron los enfrentamientos tan intensos que prácticamente fueron 2 días de cacería de brujas. Desde esa noche, como ya mencioné, empezó la cacería por toda la región. A partir de ahí los guerrilleros salieron por piernas. Muchos de ellos salieron huyendo como mejor pudieron. Luego, cuando nosotros fuimos avanzando, poco a poco nos dimos cuenta de algo que nos llamó mucho la atención. Y preguntará usted: ¿qué es lo que llamaba la atención? ¿Qué es lo que había en ese lugar que a más de uno nos sorprendió? Lo que había en ese lugar y que nos llamó mucho la atención es que había mucha propaganda del tipo guerrillera. Había comida, hojas de planeamiento, información muy importante, y había también vestigios de que se habían estado adiestrando por varios días.
Incluso se hablaba que había entre ellos de tener un grupo guerrillero de fuerzas especiales. Muchos pensamos, estos están tramando algo. Si son de Guatemala, posiblemente quieren invadirnos, quieren atrevidamente tomar esa decisión. Es lo que pensamos muchos de nosotros. Y es que siempre en esa parte sur ha existido el conflicto entre los chiapanecos y los de Guatemala. Y bueno, esta situación nos dejó demasiado tensos. Lo que más me molesta a mí de esta historia es que hubo bajas, pero también empezamos a avanzar y nos dimos cuenta de algo, de que más adelante había muchas camisolas en uno de los campamentos que pudimos encontrar como a unos 500 metros, muchas camisolas de la desaparecida Ruta 100. Y eso también nos llamó mucha la atención porque nos preguntamos, ¿y por qué hay tantas camisolas de la Ruta 100? ¿Qué significa eso? Ya después del enfrentamiento que tuvimos en Corralchen y que hubo 2 bajas de 2 de nuestros hermanos de armas, nos dimos cuenta que se dio inmediatamente la noticia al alto mando y los artilleros inmediatamente se desplazaron y empezaron a bombardear la región. Hubo muchas bajas de parte de la guerrilla, pero con el tiempo el comandante Marcos se daba el lujo de decir que ellos habían ganado en esa mini batalla o mini enfrentamiento de Corralchen. Y en uno de sus escritos decía que el ejército se estaba matando entre sí en la región de Corralchen al haber fuego cruzado, y que ellos ya estaban en un punto demasiado lejos cuando había iniciado la incursión. Según estos fueron las palabras textuales del subcomandante Marcos para varios medios de comunicación. Dice el comandante Marcos: fue un chivatazo o un accidente que esa columna de soldados chocara con nosotros en ese cuartel de Corralchen. Lo que es cierto es que ya por la noche no quedaba ningún zapatista en esa sierra. Nosotros salimos del cerco inmediatamente. Todos los combates posteriores eran entre ellos. Recordó el subcomandante Marcos en sus primeras entrevistas a medios de información en enero pasado. Así decía una nota. Y también en otra nota decía: nosotros nos replegamos en la selva. Lo que pasó fue que el ejército atascó de soldados la región de Corralchen y en su determinado momento chocaron unos con otros y se mataron. Nosotros contamos 12 soldados muertos y 6 heridos por morteros. En cuestión táctica, si falla la comunicación es imposible controlar la situación. Para el día 24 nosotros solo veíamos que hacía el ejército como que va y como que viene, entra y sale, sacan a las bajas. Nosotros estábamos en alerta, dijimos al comité: cálmense, si tocan a los pueblos empezamos. Estas fueron las palabras textuales del subcomandante Marcos en una entrevista. Solo los que pasamos por esa región de Corralchen y estuvimos en el tiempo indicado realizando las acciones indicadas, sabemos lo que ahí verdaderamente pasó. Y no es como lo cuenta el mentiroso del subcomandante Marcos en las notas que acabo de mencionar. Marcos, inflado por la popularidad del momento, esa popularidad que le dieron varios medios de comunicación, hizo alarde de todas esas mentiras. Nosotros sabíamos, y los reportes fueron claves, que los únicos caídos en combate en ese día fueron el subteniente José Luis Vera de Jesús y el sargento segundo originario de Veracruz, que solamente recuerdo su apellido, Damaso, que en paz descanse. Pero el STL
N no quiere hablar ni hacer recuento de sus muertitos en batalla, que fueron muchos. Más bien los 12 fueron del lado de ellos. ¿Será que sus líderes solamente los habían mandado como carne de cañón? Lo que sí se sabe es que en esa incursión de Corralchen cayeron 2 de nuestros hermanos y más de una decena de los guerrilleros paramilitares. Y de lo que dice el comandante Marcos, iba a decir Juan Marcos, pero de lo que dice el comandante Marcos, que hubo fuego cruzado entre sí en el mismo ejército, es totalmente falso. Al menos eso nunca sucedió ahí. Después hablaremos de un triste acontecimiento en el cual sí hubo muchas bajas. El enfrentamiento de 2 unidades. Pero en esta historia de Corralchen fue el parteaguas de lo que iba a empezar. Y es que en mi México lindo y querido, nadie sabe para quién trabaja. A veces nuestros mismos amigos pueden ser nuestros peores enemigos. Un Judas traidor, o aquel que cuando menos lo piensas ya te clavó el puñal en la espalda. Recita una canción popular de los Tigres del Norte: no te fíes de los halagos, ni siquiera de parientes. A los zorros más astutos los atrapan con su gente. Todos estos incidentes del enfrentamiento en Corralchen y la muerte de los 2 oficiales fueron el preámbulo de lo que venía para 1994. Como mencioné, los campamentos de Corralchen había sido solamente una pantalla y eran gato encerrado de lo que iba a acontecer en los próximos meses. En los próximos meses hablaremos de otras historias que después acontecieron, y una de ellas es la toma del 83 Batallón de Infantería y el enfrentamiento de 2 unidades. Me despido, su servidor Osvaldo Rodríguez, autor de Verde Olivo Vieja Escuela, y recuerda, apóyanos con un like, apóyanos compartiendo estas historias, y si tienes alguna historia o algún comentario de lo que acabamos de relatar, puedes ponerlo en la ventana de chat. Un saludo fraterno, estamos a la orden, pendientes.